Son las 10. Empieza, de paseo por la historia. Las páginas del tiempo se despliegan ante mí, historias de valientes y de amor sin fin, desde los antiguos reinos hasta la revolución. Camino por la vida con esta canción. Los héroes y villanos se mezclan al pasar, susurros en el viento de la eternidad. Biografías palpitan en mi corazón, narraciones de sueños y una gran visión. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir. Un viaje por la historia como un largo carrusel, donde cada momento es un mágico pincel. Románticos, poetas y guerreros sin igual, sus sombras me acompañan en cada paso al andar. Relatos de la tierra y también del mar, en este viaje solo falta comenzar. Los siglos dibujan en la arena su memoria, fotografías viejas salpicadas de gloria. Desde el viejo continente hasta el nuevo mundo, las voces resucitan lo profundo y lo profundo. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir. Un viaje por la historia como un largo carrusel, donde cada momento es un mágico pincel. Buenas noches y bienvenidos un martes más a De Paseo por la Historia, donde hoy caminaremos junto a uno de los estrategas más grandes de todos los tiempos. Formado intelectualmente por el filósofo Aristóteles, en los últimos años el cine, por motivos suponemos que de taquilla y espectáculo, se han centrado más en otros aspectos que en describir al personaje con el rigor histórico que se merece. Posiblemente no fuera ese idealista con ideas de total fraternidad que nos pretenden hacer ver algunos escritores. La historia nos dice que saqueó ciudades y reprimió revueltas con extrema dureza. Tampoco sabemos si, como dicen en los últimos tiempos, era bisexual o no. Es cierto que la homosexualidad era culturalmente aceptada en la antigua Grecia, incluso estaba regulada, pero los historiadores contemporáneos que lo sabían, y muchos, no hacen ninguna referencia al gusto de nuestro acompañante de hoy. Además, realmente es importante saber con quién se acostaba o se levantaba este general que en sus 33 años de vida consiguió más de lo que muchos otros podían ansiar en siglos. Tampoco tuvo una entrada triunfal en todos aquellos territorios a los que conquistaba. Sus campañas militares duraban años y tuvo que hacer frente a muchas resistencias locales y revueltas internas, a pesar de que contaba con uno de los ejércitos más numerosos de la época, 50.000 soldados, lo que de otra parte también a veces era un problema. De modo que vamos a adentrarnos en su vida, como siempre, intentando ser lo más objetivo posible con él. Empezamos. Se acerca una guerra tan feroz, tan apocalíptica, que partirá el mundo en dos. Nuestro rey, mi padre, yace muerto aquí, y la mano de Persia es la culpable. Démosle un escarmiento a este chico. Amenazad a Persia y no viviréis para intentarlo de nuevo. Es hora de que sepas tu verdadera identidad, Alejandro. Eres el hijo de Zeus. Lleva a tus hombres hasta donde Filipo jamás llegó. Conquista Persia y más allá. Es tu destino.
Alejandro, que es despiadado contra cualquier oposición, aprovecha el momento y actúa de forma decisiva. Vos habéis subestimado a Alejandro. Pero somos persas. No nos acobardamos. No entramos en pánico. Voy a por ti y a por tu trono. Lo que logra en su vida parece imposible. Y sin embargo, él lo logró. Alejandro fue la mente militar más grande de todos los tiempos. Parte de la historia de Alejandro aún sobrevive en la actualidad. Dos enemigos acérrimos. Darío debe ser castigado. Lo destrozaré con mis propias manos. Pero ¿quién saldrá victorioso? ¿Quién prevalecerá? Alejandro III, rey de Macedonia, cuyas dotes militares y sus habilidades como estratega le permitieron forjar en menos de 10 años un imperio que se extendía desde Grecia y Egipto hasta la India, dando comienzo al periodo llamado helenístico. Alejandro Magno o Alejandro el Grande nació posiblemente en el mes de julio del año 356 antes de nuestra era y llegó a ser rey del antiguo reino griego de Macedonia, faraón de Egipto y gran rey de Media y Persia. Hijo y sucesor de la princesa Olimpia de Epiro y el rey Filipo II de Macedonia, su padre lo preparó para reinar, proporcionándole experiencia militar y encomendando su formación intelectual a Aristóteles hasta la edad de 16 años, quien despertó en el joven Alejandro su admiración por la cultura griega y las antiguas epopeyas, particularmente por la Ilíada de Homero. Su ascenso acabó no siendo tan complicado como en principio él mismo pudo prever. Su padre lo exilió junto a su madre por considerarlo un hijo adúltero. Su madre se exilió en Epiro y las amistades de Alejandro también fueron exiliadas por una posible conspiración. Filipo, no obstante, muere asesinado y Alejandro se hace con el poder, eliminando adversarios que pudieran reclamar el trono. Alejandro dedicó los primeros años de su reinado a imponer su autoridad sobre los pueblos sometidos a Macedonia, que habían aprovechado la muerte de Filipo para rebelarse. En 336 antes de nuestra era, poco después de asumir el trono de Macedonia, libró una campaña en los Balcanes y reafirmó el control sobre Tracia y partes de Iliria, antes de marchar contra la ciudad de Tebas, que fue destruida en la batalla. Alejandro luego lideró la Liga de Corinto y utilizó su autoridad para lanzar el proyecto panhelénico anhelado por su padre, asumiendo el liderazgo sobre todos los griegos en su conquista de Persia. Como hegemón, rey de toda Grecia, en concepto de sucesor de su padre, continuó el plan que habían aprobado las polis griegas, conquistar el vasto imperio persa, para vengar todos los daños que habían causado los griegos por siglos, incluyendo la recuperación de todas las ciudades costeras de Asia Menor e islas del mar Egeo. Preparó un ejército de macedonios y aliados griegos y en el año 334 se lanzó con su ejército de entre 40 y 50.000 hombres contra el poderoso imperio persa, una guerra de venganza de los griegos bajo el liderazgo de Macedonia contra los persas. Según Plutarco, el día de su nacimiento se tuvo noticia en la capital de 3 triunfos: el del general Parmenión frente a los ilirios, la victoria del sitio de una ciudad portuaria por su padre y la victoria del carro del rey en competición, que fueron considerados increíbles augurios en aquel tiempo, aunque quizás fueran meras invenciones posteriores creadas bajo la aureola de grandeza de este personaje. Sabemos que las civilizaciones antiguas siempre querían ver algún tipo de buen augurio sobre aquellos que iban a reinar. Hay otras versiones completamente legendarias que ponen en duda la paternidad de Filipo. Plutarco prefiere que su madre, Olimpa, antes de quedar encinta, soñó que un rayo caía sobre su vientre y que Filipo vio en un sueño que el abdomen de su esposa estaba sellado con el rostro de un león, por lo cual la acusó de adulterio. En tanto, Pseudo-Calístenes narra que la vinculación de Alejandro con el dios Amón y la posterior visita al oráculo está relacionada con su verdadero padre, el faraón egipcio
Nectanebo II, quien huyera a Grecia al ser invadido su país nuevamente por los persas. Según la leyenda, Nectanebo fue recibido en la corte de Filipo como un mago. Personificado como el dios Amón, convenció a Olimpa de engendrar un hijo que pusiera a salvo a las dos naciones, a la cual ella accedió. Se mantuvo varios años en la corte hasta que murió en una caminata nocturna junto a su hijo. Alejandro, según Calístenes, supo que su verdadero padre era Nectanebo esa misma noche, razón por la que, descreyendo de él, lo empujó a un pozo y murió. Esta leyenda se basa en el hecho de que los sacerdotes egipcios del oráculo de Amón en Sigua lo saludaron como hijo de aquel dios, un título que implicaba reconocerlo como faraón de Egipto. Aunque lo más probable es que todas estas historias no formen parte más que de las leyendas que giran en nuestro personaje de hoy. Lo de faraón sí es cierto. Alejandro demostró su valor y pericia desde su primera batalla. En octubre del 336 a.C. de nuestra era, Filipo II, rey de Macedonia, fue asesinado por el capitán de su guardia personal, y su hijo Alejandro, de solo 20 años, heredó su reino y su sueño de conquista. Al magnicidio le sucedieron 2 años de lucha dedicados a pacificar la frontera norte y someter a los revoltosos griegos, tras lo que, en mayo del 336, Alejandro cruzó el Espuanto hacia Acea. A otro lado le esperaba el general Parmenio con unos 10.000 macedonios, pero antes de seguir adelante, el rey macedonio se dirigió a Troya, donde junto a Hefestión realizó sacrificios ante las tumbas de Aquiles y de Patrocio, tomando del templo de Atenea el escudo del mítico héroe Aqueo para que le guiara en su audaz empresa. Los persas, por su parte, se habían concentrado a orillas de un río llamado Granico, dispuesto a defender las satrapias de Asia Menor, desoyendo los consejos del capitán mercenario Memnón de Rodas, de que era mejor arrasar el territorio para privar a Alejandro de suministros. Por contra, los sátrapas Arsistes y Pitiriades reunieron a los ejércitos de las provincias occidentales a orillas del río, formando una primera línea de caballería y arqueros secundada por una de oblitas griegos en retaguardia. Alejandro, por su parte, se desplegó con su caballería de compañeros en el flanco derecho, seguido por la guardia de Hipaspitas, la falange de picas en el centro y la caballería tracia y Tesalia a la izquierda. Aquí ya Alejandro empieza a manifestar su estrategia. Acabó siendo no solamente un buen estratego político, sino también un buen estratego militar en temas de guerra, de cómo organizar a los ejércitos. Los autores antiguos no se ponen de acuerdo con el número exacto de tropas, que varían desde unos 40.000 por bando de Arriano hasta los 15.000 persas contra 18.000 macedonios de las estimaciones actuales. Sea como fuere, parece que los ejércitos estaban igualados en número, confiando los persas en la fuerte corriente del Gránico y la inclinación de los bancos para frenar al enemigo mientras lo bombardeaban con flechas y jabalinas. Alejandro, por su parte, confiaba en la disciplina y el superior armamento de sus hombres, que armados con largas picas y lanzas de caballería conseguirían expulsar a los persas de la orilla, desdeñando las reservas de sus generales sobre la profundidad del río, recordándoles que tras cruzar el Helesponto tan fácilmente sería una vergüenza que los detuviera un arroyo. El conquistador se lanzó a la batalla con una treta que ya repetiría en su gran victoria de Guagamuela, desplazando a la derecha parte de su flanco para obligar a los persas a seguirles y abrir así una brecha entre estos y el centro, por la que atacó él con la caballería de compañeros. Esta carga fue seguida por el avance de la infantería por el centro y la caballería tesalia a la izquierda, avance recibido por los persas con una verdadera nube de flechas y que se cobró numerosas bajas. Mientras la caballería ligera y los pestastas se entendían con la izquierda persa, Alejandro fue directo a por los jinetes del centro, que tras arrojar sus jabalinas cargaron contra el rey, fácilmente identificables según Plutarco por la cresta de su casco, a los lados de la cual había 2 penachos de magnífico tamaño y blancura. La muerte de Alejandro pondría sin duda fin a la campaña, de modo que cuando ambas caballerías chocaron, Espitridates y los nobles Roesaces y Mitridates, yerno del rey persa Darío, fueron a por él. El macedonio acabó primero con Mitridates de un golpe que quebró su lanza, momento aprovechado por Roesaces para darle un hachazo en la cabeza que rompió parte de su casco. El macedonio
habría muerto entonces si Cito el Negro, amigo y general de su padre, no hubiera cortado el brazo de Esfitriadates cuando éste estaba a punto de darle el golpe de gracia. Recuperándose Alejandro y atravesando al punto a Rosaces con su espada, a su alrededor, los compañeros acabaron rápidamente con el enemigo, gracias al mayor alcance de sus lanzas, lo que unido a la llegada de la falange al combate terminó de desbaratar a la caballería persa. Con el ejército ya en la orilla oriental del Gránico, solo quedaban ocuparse de los mercenarios griegos, quienes, según Plutarco, se agruparon en una altura pidiendo cuartel a Alejandro, pero él, movido por la ira más que por la razón, cargó contra ellos, perdiendo su caballo de un golpe entre las costillas. Sin embargo, la llegada de la infantería acabó de decidir el combate, al quedar los griegos rodeados por la caballería. Rechazando toda piedad, el conquistador masacró a los mercenarios para castigar su traición a la causa de la liberación de Grecia, esclavizando a los 2000 supervivientes para trabajar en las minas de Macedonia. Con esa última masacre terminaba la primera batalla y la conquista del imperio persa, victoria en la que, según las fuentes, los macedonios solo perdieron un centenar de hombres por miles de baja de parte de los persas. Tras la batalla, Alejandro se apoderó de las ciudades griegas de la Jonia, asediando algunas como Halicarnaso, marchando luego tierra adentro en una fulgurante campaña en la que se hizo con toda la península de Anatolia, cortando de paso con su espada el nudo gordiano que haría a quien lo deshiciera rey de Asia. Por delante quedaban todavía otras batallas y asedios, pero con esa primera victoria a orillas del Gránico empezó la conquista del mayor imperio conocido por el hombre. Alejandro Magno dedicó los primeros años de su reinado a imponer su autoridad sobre los pueblos sometidos a Macedonia, que habían aprovechado la muerte de Filipo para rebelarse, y enseguida lanzó a su ejército contra el poderoso y extenso imperio persa o Arqueménida, fundado 2 siglos antes por Ciro el Grande, continuando así la empresa que su padre había iniciado poco antes de morir, una guerra, como hemos dicho, de venganza de los griegos, bajo el liderazgo de Macedonia contra los persas. Lógicamente, en algún momento de tantas batallas, seguro que muchos de sus hombres se cansaron de tanta lucha por el afán incansable de Alejandro, y aunque no sea más que el fragmento de una película y que esa escena posiblemente nunca existiera realmente, quizás algo similar pudo ocurrir en algún momento entre batalla y batalla. Sí, que hable Crátero. Que hable Crátero. Crátero, danos tu opinión. Sí, que hable Crátero. Crátero, danos tu opinión. ¡Silencio! ¡Dejadme hablar! Mi rey, no me gustan las quejas y jamás las he tolerado entre mis soldados. Pero muchos han muerto. Jóvenes que no habían estado con una mujer. Unos han muerto por enfermedad. Otros masacrados en combate, junto a las orillas del Oxo. Algunos murieron con honor. Otros no tuvieron esa suerte. Pero murieron. Empezamos con 40.000 hace 8 años. Y te hemos seguido a lo largo de toda Asia. Bajo la lluvia, bajo el sol. Hemos combatido. Algunos hemos luchado en 50 batallas. Matamos a muchos bárbaros. Ahora cuando miro a mi alrededor, ¿cuántos de esos compañeros veo aquí? Sin embargo, ¿quieres que sigamos luchando contra esas tribus de monos que hay hacia Oriente? Hemos oído hablar de esos monstruosos elefantes. ¿Y quieres que sigamos cruzando ríos? Crátero. Mi buen Crátero. ¿Quién puede hablar mejor sino el más noble de los hombres? Pero sabes que no hay una parte de mí sin una cicatriz o sin un hueso roto. Por espada, daga, piedra, catapulta o garrote, he compartido todas las dificultades con vosotros. Sí, es cierto, mi rey, y todos te queremos por ello. Pero por el padre Zeus han muerto demasiados. Tú no tienes hijos, Alejandro. Y nosotros somos simples hombres que no queremos disgustar a los dioses. Solo deseamos volver a ver a nuestros hijos, a nuestras esposas y a nuestros nietos por última vez.
antes de reunirnos con nuestros hermanos en el mundo sombrío del Hades. ¡Sigamos a nuestro rey! ¡Acabemos con los traidores! ¡Regresemos! Sí. Tienes razón, Crátero. He sido negligente. Debí enviar antes a casa a los veteranos y lo haré. Los primeros serán los escudos de plata. Y luego el que haya servido 7 años, a los que se les dará una recompensa en monedas de plata. Volveréis respetados, ricos, amados. Seréis tratados por vuestras esposas e hijos como héroes durante el resto de vuestras vidas. Y disfrutaréis de una muerte tranquila. Pero creo que sueñas, Crátero. Tu simplicidad se acabó al tener concubinas y con ellas hijos persas. Te has enriquecido consiguiendo posesiones y joyas. Porque te has esclavizado con todas las cosas que consiguen destruir a los hombres. ¿Es que no lo veis? Todos sabéis tan bien como yo que cuando los años transcurran y los recuerdos se borren y vuestras grandes victorias se desvanezcan, se recordará con vergüenza que abandonasteis a vuestro rey en Asia. Pero yo continuaré con mis asiáticos. Es innegable que todo buen líder tiene que tener un buen discurso y saber animar al pueblo y a las tropas. Ya lo he dicho, esto forma parte de una película, pero seguramente Alejandro tenía esa habilidad, ¿no?, de saber animar a sus tropas, porque si no, difícilmente podrían aguantar tantos miles de soldados, años y años de guerras y de campañas. Pero antes de continuar, vamos a centrarnos en los primeros años del Magno, hasta su ascenso al trono, sus vivencias y el camino que lo condujo a ello. No solo su personalidad, sino que fueron cosas influyentes en el cambio del mundo conocido hasta entonces. La infancia de Alejandro Magno suele presentarse como una época marcada por el conflicto entre sus padres, aunque probablemente se exagere un poco por el cine y la literatura, ya que se basan en los escritos de los atenienses, enemigos de Filipo, que con sus relatos subjetivos e incluso manipulados moldearon lo que hoy sabemos sobre las complejidades de la corte macedonia. No obstante, las tensiones dinásticas eran claramente intensas en la corte de Filipo, y uno de los factores que influyó en las relaciones familiares fue la práctica de la poligamia. En Macedonia, el matrimonio, como en muchos otros sitios, era una institución de carácter político, utilizada con frecuencia para establecer alianzas diplomáticas o asegurar la sucesión real. Filipo tuvo 7 esposas, pero solo 2 de ellas le dieron hijos varones, Filipo III, Arrideo y Alejandro. Algunas fuentes mencionan un tercero, Carano, que pudo haber muerto en la infancia, aunque su existencia se pone en duda. La ausencia de un sistema claro de sucesión real y la pluralidad de esposas sin una jerarquía formal aumentaban los conflictos en la corte. A diferencia de Egipto, donde había la esposa principal y la secundaria y demás, aquí en Grecia no, todas las esposas tenían la misma jerarquía. Convertirse en el candidato más adecuado para heredar el trono dependía de varios factores. El principal era pertenecer a la dinastía argeada, descendiente de Perdicas I, quien fundó el reino de Macedonia en el siglo VII antes de nuestra era. Hasta la muerte de Alejandro, todos los reyes de Macedonia habían pertenecido a esa familia. Un segundo factor determinante era el prestigio político y la importancia de la familia materna. Si la madre pertenecía a la nobleza macedonia, el apoyo del heredero entre la aristocracia local era mayor. Los hijos de mujeres extranjeras como Olimpia, procedentes del Epiro, tenían en principio menos legitimidad. Un tercer elemento era el respaldo que un posible heredero pudiera reunir entre las distintas facciones del reino. Lo más importante era esto, de quién te rodeabas. Esto era clave para garantizar la estabilidad política. Aunque la decisión final recaía en el monarca, sus esposas desempeñaban un papel en la colocación de sus hijos varones en la carrera por la sucesión. El camino de Alejandro al poder fue directo, ya que su hermanastro sufría una discapacidad mental. Las malas lenguas lo atribuyen a un envenenamiento urdido por Olimpia.
También tuvo gran peso, a pesar de los enfrentamientos paternos, su educación como príncipe. Formación que abarcó casi todas las áreas: gramática, retórica, aritmética, la caza y sobre todo y fundamentalmente el entrenamiento militar. Tras la muerte de su padre, algunas teorías conspiratorias insinúan que el Magno estuvo implicado en el regicidio. Alejandro fue proclamado rey por el ejército. Eliminó a todos los posibles rivales que pudieran amenazar su poder, una práctica habitual para evitar focos de inestabilidad. La purga fue extensa, desde Átalo, destacado en Asia, hasta Amintas IV, sobrino de Felipe, quien había reinado brevemente siendo niño, con Filipo como regente. Por su parte, Olimpia, según el historiador Justino, mató a Europa, hija de Cleopatra de Macedonia, otra de las esposas de Filipo, y obligó a esta última a ahorcarse ante el cadáver de su hija. No confundamos con la otra Cleopatra, la más conocida. Es difícil saber cuán estrecha fue realmente la relación entre padre e hijo, pero los logros de Alejandro y su ascenso a la grandeza deben entenderse en el contexto de su vínculo con su padre. Con un ejército, en principio de unos 30.000 soldados de a pie y 5.000 jinetes, Alejandro Magno se impuso invariablemente sobre sus enemigos, merced a su excelente organización y adiestramiento, así como al valor y al genio estratégico que demostró. Las innovaciones militares introducidas por Felipe II, como la táctica de la línea ubicua, suministraban ventajas adicionales. Alejandro recorrió victorioso al Asia Menor, Siria, Fenicia, Egipto y Mesopotamia, hasta tomar las capitales persas de Susa y Persépolis. El último emperador persa, Darío III, fue asesinado por uno de sus sátrapas o gobernadores provinciales, Besos, para evitar que se rindiera. Besos continuó la resistencia contra Alejandro en el Irán oriental. Una vez conquistada la capital de los persas, Alejandro licenció las tropas griegas que le habían acompañado durante la campaña y se hizo proclamar emperador, relevando a la dinastía Arquemínida. Enseguida lanzó nuevas campañas de conquista hacia el este, derrotó y dio muerte a Besos y sometió Partia, Ara, Langiana, Aracosa, Bactriana y Sogdiana. Dueño del Asia Central y del actual Afganistán, Alejandro Magno se lanzó a conquistar la India, albergando ya un proyecto de dominación mundial. Aunque incorporó la parte occidental de la India, vasallaje del rey Poros, hubo de renunciar a continuar avanzando hacia el este por el amotinamiento de sus tropas, agotadas por tan larga sucesión de conquistas y batallas. En este momento es cuando supuestamente se pudo producir este discurso de ficción que hemos oído anteriormente. Con la conquista del imperio persa, Alejandro descubrió el grado de civilización de los orientales, a los que antes había tenido por bárbaros. Concibió entonces la idea de unificar a los griegos con los persas en un único imperio en el que convivieran bajo una cultura de síntesis. Para ello, integró un gran contingente de soldados persas en su ejército, organizó en Susa la boda de Oriente con Occidente, matrimonio simultáneo de miles de macedonios con mujeres persas, y él mismo se casó con dos princesas orientales, una princesa sesogdiana y la hija de Darío III. La reorganización de aquel gran imperio se inició con la unificación monetaria, que abrió las puertas a la creación de un mercado inmenso. Se impulsó el desarrollo comercial con expediciones geográficas como la mandada por Nearcos, cuya flota descendió por el Indo y remontó la costa persa del Índico y del Golfo Pérsico hasta la desembocadura del Tigris y el Éufrates. Como podemos ver, esto de una moneda única no es invento moderno. Alejandro ya lo puso en todos aquellos territorios sobre los que, en cierta manera, tenía un control. También se construyeron carreteras y canales de riego. La fusión cultural se hizo en torno a la imposición del griego como lengua común y se fundaron unas 70 ciudades nuevas, la mayor parte de ellas con el nombre de Alejandría, la principal en Egipto, y otras en Siria, Mesopotamia, Sogdania, Bactriana, India y Carmania. La temprana muerte de Alejandro a los 33 años, víctima del paludismo, le impidió consolidar el imperio que había creado y relanzar sus conquistas. De hecho, el imperio de Alejandro Magno apenas si sobrevivió a la muerte de su creador. Se desencadenaron luchas sucesorias en las que murieron las esposas e hijos de Alejandro, hasta que el imperio quedó repartido entre sus generales, los diádocos Seleuco, Ptolomeo, Antígono, Lismaco y Casandro. Ptolomeo, autor de una biografía suya,
inició en Egipto una dinastía destinada a prolongarse hasta los tiempos de, ahora sí, la célebre Cleopatra. Los estados resultantes fueron los llamados reinos helenísticos, que mantuvieron durante los siglos siguientes el ideal de Alejandro de trasladar la cultura griega a Oriente, al tiempo que insensiblemente dejaban penetrar las culturas orientales en el Mediterráneo. No olvidemos, los romanos copiaron la cultura griega y nosotros tenemos nuestra cultura que desciende de los romanos. Por lo tanto, en el fondo, nuestra cultura también viene de los griegos del tiempo de Alejandro. Pero la verdad nunca es sencilla, aunque no parezca. La verdad es que le matamos. Con nuestro silencio consentimos, porque ya no podíamos continuar. ¿Qué podíamos esperar del futuro si no ser descartados al final, como Crito? Después de tantos años, entregar lo conseguido a asiáticos a quienes despreciábamos, mezclar las razas, armonía. Bah. Él hablaba de esas cosas. Pero no se trataba en realidad de una argucia para que le obedecieran. Yo jamás creí en su sueño, ni los demás. Esa es la verdad de su vida. Los soñadores cansan. Deben morir antes de que nos maten con sus condenados sueños. No, tacha eso último, Cadmos. Son desvaríos de un anciano. Escribirás: murió de fiebre y debilidad. Así lo haré, señor. Pudo haber regresado a Macedonia y vivir allí con su familia. Habría muerto un gran triunfador. Pero ese no era Alejandro. Toda su vida luchó tratando de librarse del miedo. Y a través de eso, únicamente de eso, se volvió libre. El hombre más libre que yo he conocido. A Alejandro no le faltaron nunca sus aduladores. Según Plutarco y Calístenes, era físicamente de hermosa presencia, no muy alto, medía 1,60, cutis blanco, la nariz algo curvada e inclinada a la izquierda, cabello semiondulado de color castaño claro, con un estilo de cabello que denominaron anastole, dentro del espíritu, que poseía un aroma físico agradable naturalmente, a lo que ellos llamaban buen humor. A modo de curiosidad y tomando como referencia algunas de las imágenes que lo recrean, seguramente era zurdo. También se cuentan numerosas anécdotas de su niñez, siendo la más referida aquella que narra Plutarco. Felipe II había comprado un gran caballo al que nadie conseguía montar ni domar. Alejandro, aun siendo un niño, se dio cuenta de que el caballo se asustaba de su propia sombra y lo montó dirigiendo su vista hacia el sol. Tras domar a Bucéfalo, su caballo, su padre le dijo: «Búscate otro reino, hijo, pues Macedonia no es lo suficientemente grande para ti». E incluso que en su adolescencia, también se dice, participó en los Juegos Olímpicos antiguos, claro, en los que obtuvo la victoria en la competición de carro. Esto lo dicen algunos de aquellos aduladores que tuvo. No hay ninguna prueba de que Alejandro participara en los Juegos Olímpicos antiguos, aunque bueno, todo cabe dentro de la posibilidad, ya que en aquellos juegos participaban muchas personas de la nobleza. Y ya que hemos hablado de Bucéfalo, ¿qué sabemos del famoso caballo de Alejandro? En su conquista del Imperio Persa, el macedonio estuvo siempre acompañado por un caballo negro con una estrella blanca en la frente, llamado Bucéfalo, al que, supuestamente, había domado en su juventud. Ambos permanecieron unidos hasta que su montura fue muerta en el combate de Hidaspes, una batalla librada en la India que puso fin a la expansión de su imperio hacia Oriente. Cuenta Plutarco en su vida de Alejandro que el joven conoció al que habría de ser su caballo más famoso en su Pella natal, cuando un mercader tesalio lo intentó vender a su padre Filipo por la
fabulosa suma de 13 talentos, que equivaldrían a unos 335 kilos de plata. Y estamos hablando en una época donde el oro no se conocía y la plata realmente era el metal más valioso. Dado que el caballo se negaba a ser montado por nadie, el rey decidió que no merecía la pena, pero Alejandro lo desafió a comprarlo si él lo conseguía domar, y Filipo aceptó con la condición de que su hijo debería pagar el precio completo en caso de fracasar. Y Alejandro se dirigió hacia el indómito animal, a quien llamaron Bucéfalo, cabeza de toro, por su gran tamaño. Ya hemos comentado antes que al parecer consiguió domarlo. Fue a lomos de Bucéfalo que Alejandro tomó parte de su primera gran victoria, derrotando a los griegos en Queronea, y tras la muerte de su padre lo llevó con él a la conquista de Asia. Gracias a su porte y el lazo efectivo que lo vinculaba con el joven monarca, el caballo se reservaba exclusivamente para el combate, cabalgando Alejandro sobre otros animales durante las marchas agotadoras. Por ello, en una ocasión fue capturado por unos persas en una incursión contra la columna de suministros, lo que provocó en Alejandro una terrible cólera que le llevó a arrasar varias aldeas hasta que su amada montura le fue devuelta. El caballo pereció en batalla cumplidos los 30 años, y un desgarrado Alejandro construyó en su honor una ciudad llamada Bucéfala, en el punto en el que éste había sido herido. También hemos hablado de esas teorías recientes sobre la posible bisexualidad de Alejandro, dándole demasiada importancia a algo que en su época posiblemente no tenía ninguno. Pero lo cierto es que la aureola del general victorioso se extendió también en el ámbito privado, y en particular sobre sus relaciones amorosas, aunque seguramente en muchas de ellas tan solo había un trasfondo político. Se sabe que estuvo unido al menos con 4 mujeres, princesas bellas y poderosas, que valieron importantes alianzas políticas al rey macedonio, pero al mismo tiempo cabe señalar que el gran conquistador se sintió mucho más cómodo en el papel de hijo y hermano que en el de esposo. Es significativa la relación especial que mantuvo con algunas mujeres mayores. Tal fue el caso de la reina Cariadea, a la que ayudó a recuperar el poder perdido sobre su reino tras la caída de la ciudad de Halicarnaso, y que llegó a adoptarle como hijo. O la reina madre persa, quien, según la tradición, albergó por Alejandro un afecto casi filial, que lo llevó a reconocerlo como heredero al trono de su hijo Darío III y a lamentar amargamente su muerte. Ese amor filial también formaba parte de su estrategia para alcanzar el máximo poder posible. Ya vemos que no solamente era un estratega militar, sino un estratega social. Las relaciones amorosas de Alejandro se iniciaron relativamente tarde, a pesar de la actividad asombrosamente precoz que el jovencísimo rey había demostrado en otros terrenos. Su primera pareja conocida fue Bársine, una princesa de sangre persa y griega. Cuando Alejandro capturó en Damasco a los principales miembros de la familia del rey persa Darío y el resto de los tesoros y bagajes que habían sido dejados allí en custodia al resguardo de las acciones militares. Bársine, viuda en general y madre de 2 hijos, figuraba entre las cautivas. Posiblemente, Bársine conocía ya a Alejandro con anterioridad a su encuentro en Damasco, ya que había pasado gran parte de su infancia en la corte de Filipo de Macedonia con motivo del forzado exilio de su padre. Esta fue probablemente la relación personal más satisfactoria que vivió Alejandro a lo largo de su corta vida, y también la más duradera, ya que se prolongó al menos hasta su matrimonio con Roxana, en el año 327. De Bársine tuvo un hijo, lo que muestra la relación entre ambos pese a que no se celebró un matrimonio formal. Es también significativo el nombre que recibió ese niño, Heracles, un personaje mítico fundamental que sirvió de modelo inspirador para Alejandro. Dada la calculadora frialdad con que Alejandro concebía casi todos sus planes, se ha sugerido que su relación con Bársine tuvo motivaciones políticas en relación con la relevante posición de su padre dentro de la corte persa. Es evidente que a Alejandro no le pasaron desapercibidas las ventajas políticas de su vida con una representante de la nobleza persa. Con la primera mujer que Alejandro contrajo matrimonio fue con Roxana, una princesa de Bactria, la actual Afganistán, que fue capturada con otros compatriotas suyos después de tomar la roca Sogdiana. Alejandro reparó en la joven princesa un tiempo después de la captura de la roca, cuando la vio bailando junto con otras mujeres nobles de la zona en un banquete ofrecido por Corienes. Otro de los nobles locales que comandaba una de esas fortalezas aparentemente inexpugnable, que hubo finalmente de ceder también al empujo macedonio.
Casi todos los testimonios sugieren que Alejandro quedó impresionado por la belleza de Roxana y decidió casarse con ella en lugar de mantenerla como simple concubina. Los que acompañaban a Alejandro afirmaban que era la mujer más hermosa que habían visto en Asia. Pero más allá de la pasión amorosa, lo cierto es que el matrimonio con Roxana cumplió otro tipo de objetivo mucho menos sentimentales. El propio Plutarco, que describe el momento preciso de su enamoramiento al verla bailar ante él, añade a continuación que le pareció que era un enlace que no desentonaba del resto de sus proyectos previstos. En efecto, Alejandro tenía la necesidad imperiosa de granjearse el apoyo de la nobleza iraní para culminar la dura campaña de conquista en las satrapias superiores de Bactria y Sogdiana, que había comportado un terrible coste para sus tropas. La impecable resistencia que supuso su avance podía verse ahora allanada por un matrimonio de estas características. Casi nada en el comportamiento de Alejandro resultaba gratuito. El ansia de dominación pasaba por encima de cualquier clase de consideraciones personales o afectivas. Con dicho matrimonio, Alejandro trataba de establecer una vía de conciliación y legitimidad con las élites locales, después de una campaña de extremada dureza que conllevó una represión desmesurada y sin límites. La boda se realizó siguiendo el ritual macedonio. Alejandro intentaba de esta forma plasmar la conclusión de la conquista de Bactria mediante la sumisión de las princesas locales, una de las cuales se convirtió en su esposa. Cuentan que los bactrianos mostraron gran entusiasmo por la boda y que como consecuencia de ella llegaron a sentir vivo afecto por Alejandro, pero lo más probable es que la ceremonia fuera contemplada por ellos con ojos bien distintos, como el último signo de sometimiento a un nuevo dominador. En cualquier caso, Roxana acompañó a Alejandro en su expedición a la India, donde se cree incluso que dio luz a un hijo que murió al poco tiempo de nacer. Más tarde, volvió a quedar de nuevo encinta de un niño que nació una vez ya Alejandro había muerto. Como potencial sucesor, su destino, al igual que el de su madre, quedó en manos de los nuevos señores del imperio, los ambiciosos generales macedonios que aspiraban a detentar en persona una posición tan eminente y que se mostraron siempre reacios a dejar las riendas del imperio en manos de un vástago que era de sangre mixta, dado que su madre, a fin de cuentas, era una bárbara. Alejandro contrajo también matrimonio con dos princesas persas, Estátira, la hija mayor de Daría, y Parísatis, la hija menor de su antecesor en el trono. El Magno continuó con la tradición poligámica de sus antecesores. Las dos habían sido capturadas 8 años antes, cuando ambas eran aún unas niñas. Tras la batalla de Isos, en las que Alejandro derrotó el ejército de Darío, la famosa ceremonia tuvo lugar en Susa, la vieja capital del imperio Aquemínida, donde se celebraron a la vez otros 90 matrimonios más que enlazaron a los compañeros de Alejandro con las mujeres más ilustres de la nobleza persa, en medio de un banquete al que existieron 9.000 invitados. Muchos historiadores han visto en este espectacular acto la manifestación más visible de la política de fusión de razas impulsada por Alejandro. Pero en realidad, las bodas de Susa sirvieron más bien para plasmar el cambio de dominación que se había operado en el imperio Aqueménida y a la vez continuidad con el pasado. Los nuevos señores eran ahora Alejandro y sus compañeros, que sustituían así a los antiguos monarcas, pero a través de sus bodas con las princesas persas ponían también de manifiesto su intención de dar continuidad a la dinastía derrocada. Es muy probable que Alejandro tuviera prevista esta gran ceremonia desde hacía tiempo, puesto que, tras la captura de las princesas persas en Damasco, dispuso que fueran educadas en la cultura griega hasta su regreso de la campaña de la India. La vinculación matrimonial con la realeza arquiménida desempeñaba un papel fundamental. Por ello, no le importó demasiado el malestar que el tipo de ceremonias orientales suscitaba entre sus tropas y en la mayor parte de su propio Estado Mayor. Un malestar que quedó demostrado en el hecho de que la mayoría de las esposas persas fueron repudiadas por sus maridos tras la muerte del monarca. La historia de los amores de Alejandro tiene asimismo otra vertiente, la de las relaciones que mantuvieron entre sí las mujeres, esposas o no, que compartieron el lecho de Alejandro a lo largo de sus últimos años de vida y que le sobrevivieron. De entrada, el matrimonio con Roxana desplazó sin duda la figura de Bársine a un segundo plano, ya que la princesa bactriana tenía la ventaja de ser la esposa oficial del rey. Pese a ello, Bársine nunca fue considerada como una simple concubina, dado que desde la óptica persa figuraba entre las mujeres extranjeras del rey. Gozaba por ello de una posición respetable dentro de la corte, aunque tenía
como principal limitación la imposibilidad de engendrar hijos legítimos que pudieran aspirar a la sucesión de la dinastía reinante. De hecho, Barsine consiguió sobrevivir a las disputas surgidas en el entorno del rey después de su muerte y vivió durante un tiempo en la ciudad de Pérgamo junto con su hijo, hasta que se vio fatalmente implicada en la lucha por la sucesión de Macedonia. El destino de Roxana y Estátira, que ostentaban la posición oficial de esposas del rey, no fue mucho mejor. Desde el principio, el entendimiento entre ambas no debió de resultar fácil. Según Plutarco, poco después de la muerte de Alejandro, Roxana, movida por los celos que sentía por la princesa persa, la hizo venir ante su presencia mediante una carta engañosa. Cuando Estátira se presentó junto con su hermana, las hizo asesinar y arrojó luego los cadáveres a un pozo que mandó cegar. Roxana estaba entonces encinta de Alejandro y seguramente temía que las princesas persas, que gozaban de un mayor estatus, pusieran en peligro la posición de su hijo como heredero al trono. Roxana desempeñó un destacado papel en las intrigas y luchas de bandos tras la muerte de Alejandro. Inicialmente, la causa de su hijo fue acogida favorablemente por la mismísima Olimpia, que defendió mientras pudo los derechos de sucesión de su nieto. Pero Casandro desbarató todos sus planes. En el año 316, el implacable y ambicioso general capturó a Roxana y a su hijo, que entonces tenía 14 años, y en 310 ordenó ejecutarlos, despejando así por completo el camino hacia su gran aspiración de convertirse en el nuevo monarca macedonio. Y ya, para acabar, toca hablar de dónde está enterrado Alejandro Magno. El cuerpo de Alejandro se colocó en un sarcófago antropomorfo de oro, que se puso a su vez en otro ataúd de oro y se cubrió con una capa púrpura. Pusieron este ataúd junto con su armadura en un carruaje dorado que tenía un techo abovedado soportado por perístilos jónicos. La decoración del carruaje era muy lujosa y fue descrita por Diodoro con gran detalle. La historiadora Marie Renault resume así sus palabras. El féretro era de oro y el cuerpo que contenía estaba cubierto de especias preciosas. Los cubría un paño mortuorio púrpura bordado en oro, sobre el cual se exponía la panoplia de Alejandro. Encima se construyó un templo dorado. Columnas jónicas de oro, entrelazadas con acanto, sustentaban un techo abovedado de escamas de oro incrustadas de joyas y coronado por una relumbrante corona de olivo en oro que bajo el sol llameaba como los relámpagos. En cada esquina se alzaba una victoria, también en noble metal, que sostenía un trofeo. La cornisa de oro de abajo estaba grabada en relieve con testas de íbice de las que pendían anillas doradas que sustentaban una guirnalda brillante y policroma. En los extremos tenía borlas y de estas pendían grandes campanas de timbre diáfano y resonante. Bajo la cornisa habían pintado un friso. En el primer panel, Alejandro aparecía en un carro de gala, con un cetro realmente espléndido en las manos, acompañado de guardaespaldas macedonios y persas. El segundo representaba un desfile de elefantes indios de guerra, el tercero, a la caballería en orden de combate, y el último, a la flota. Los espacios entre las columnas estaban cubiertos por una malla dorada que protegía del sol y de la lluvia el sarcófago tapizado, pero no obstruía la mirada de los visitantes. Disponía de una entrada guardada por leones de oro. Los ejes de las ruedas doradas acababan en cabezas de león cuyos dientes sostenían lanzas. Algo habían inventado para proteger la carga de los golpes. La estructura era acarreada por 64 mulas que, en tiros de 4, estaban uncidas a 4 yugos. Cada mula contaba con una corona dorada, un cascabel de oro colgado de cada quijada y un collar incrustado de gemas. Según una leyenda, el cadáver de Alejandro se conservó en un recipiente de arcilla lleno de miel, que se cree puede actuar como conservante, e introducido en un ataúd de cristal. Después, los féretros de oro. Claudio Liano cuenta que Ptolomeo robó el cuerpo mientras lo llevaban a Macedonia y lo llevó a Alejandría, donde se mostró hasta la antigüedad tardía. Ptolomeo IX, uno de los últimos sucesores de Ptolomeo I, reemplazó el sarcófago de Alejandro por uno de cristal y fundió el oro del original para acuñar monedas y saldar deudas que surgieron durante su reinado. Los ciudadanos de Alejandría se mostraron horrorizados por esto y poco después Ptolomeo IX fue asesinado. Después de que Roma ocupara Egipto definitivamente en el año 30 antes de nuestra era, la tumba de Alejandro Magno en Alejandría pasó a ser objeto de gran interés para los emperadores romanos.
Octavio Augusto visitó el sepulcro y, según Suetonio, al querer tocar el cuerpo accidentalmente rompió su nariz, aunque también le ofreció una corona de oro y flores en señal de respeto. Años más tarde, Calígula saqueó la tumba y se llevó la coraza de Alejandro para usarla él mismo. En el siglo III, ya de nuestra era, VII Severo ordenó sellar el mausoleo y prohibió nuevas visitas con el fin de protegerlo de saqueos. Su hijo y sucesor Caracalla, gran admirador de Alejandro, sí logró venerar el sepulcro ante su reinado y tomó, como muchos otros, algunos objetos personales. Tras estas visitas, el destino de la tumba se vuelve incierto y las fuentes posteriores ofrecen versiones contradictorias sobre lo que ocurrió con los restos de Alejandro. Ahora se piensa que el llamado sarcófago de Alejandro, descubierto cerca de Sidón y ahora situado en el Museo Arqueológico de Estambul, pertenecía en realidad a Abdolamino, a quien Hefestón nombró rey de Sidón por orden de Alejandro. El sarcófago muestra a Alejandro y a sus compañeros cazando y luchando contra las persas. De este modo, los restos del general, su tumba y el destino final de sus huesos continúan siendo un misterio. Y para acabar, lo vamos a hacer con una canción dedicada a nuestra protagonista de hoy, Alejandro el Grande, de Iron Maiden, que se lanzó en 1986 en el álbum Somewhere in Time. La canción recorre la vida del conquistador desde que heredó el trono hasta sus conquistas y se ha convertido en una favorita de los fans de la banda. No la escucharemos entera, dura 9 minutos y tenemos que dar paso a nuestras historias más allá de lo real. Gracias por acompañarme, nos encontramos el martes próximo con un nuevo paseo por la historia y ahora sí, os dejo con un fragmento de Alejandro Magno y Iron Maiden. My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small for thee.
Escuela Y. Academia de magia para todos los niveles. Si quieres más información, escuelay.blogspot.com o escríbenos a escuelay@gmail.com. Fran González te invita a pasear junto a los personajes más famosos de la historia por los caminos del pasado. De paseo por la historia, todos los martes a las 22 horas.